Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos, un placer como siempre para nosotros estar con ustedes a esta hora a través de los canales de Boreal Televisión en Q, desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana y el resto del mundo a través de nuestras aplicaciones y plataformas digitales. Especialmente un abrazo a todos los que nos sintonizan en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa en los sistemas de cables y aplicaciones de esos países. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, Mayobanex, Atahualpa, Ramírez y Molún. A ustedes, amigos, gracias porque están con nosotros hoy, martes 16 del mes de julio. Qué bueno. Por supuesto, iniciar el programa hablándoles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Más de 20 años con nosotros aquí en Q. Para sus pedidos, 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Tengo una inquietud para iniciar el programa, a ver si tú, que eres una persona muy leída y curioso, también la curiosidad es parte de la investigación. ¿Cómo puede entrar un pez por el ano de una persona porque se sentó accidentalmente encima del pez? No. Hay un pececillo en el Amazonas que causa una situación extremadamente dolorosa y solo existe en el Amazonas. O sea, y cuando tú orinas, el calor de la orina y el olor de la orina trae ese pececillo y se te introduce por el glande. Y hay casi que operar para quitar eso, pero que a alguien se le introduzca un pez porque se sentó arriba una pecera. No, que sí. Eso fue un chino que hubo que operarlo porque él se sentó accidentalmente encima de un pez que medía más o menos, de acuerdo a la radiografía, entre 20 y 30 centímetros. Y se le introdujo. Bueno, déjame decirte algo. Hay una variedad de pez que es un faro. Se le dice pez pene. ¿El qué? Sí, le dicen pez pene. Tiene la misma forma. Quizá él tenía alguna idea, ¿verdad? Sí. Y éntrate por ahí. Bueno, el asunto es que la noticia da cuenta de que este ciudadano chino hubo que operarlo para poderle sacar el pez porque a las aletas superiores le habían hecho perforaciones en el recto, en el intestino grueso. O sea que fue de cabeza que se entró. Por Dios. A lo que hemos llegado. Mira, yo te decía ayer, al final del... Eso nada más tiene un nombre. Yo no lo voy a decir, pero eso nada más tiene un nombre. No, pero uno sabe lo que es. Pero tú recuerdas que al final del programa de ayer yo mostraba mi preocupación con Nickelodeon. O sea, un canal infantil que ya tiene mucho más de 20 años en Estados Unidos, que también no solo es para niños entre 2 y 6 años, también hay de 12 y hasta 20 años de edad. Y hay secciones incluso ya para adultos en Nickelodeon. Y hay un famoso cartoon, nosotros le decimos muñequitos a eso, que es un personaje que es Bob Esponja, que nuestros hijos han crecido viendo la genialidad del que creó un mundo de fantasía en el mar con los personajes que hay ahí, y esas cosas. Pues ahora Nickelodeon decidió, o Nickelodeon, como decimos aquí, decidió que el personaje de Bob Esponja, con el que se criaron nuestros hijos y se están criando los de ahora,
debió salir del closet porque ya es gay. O sea, como un programa infantil ya está introduciendo en la psicología del infante la posibilidad de que ese infante pueda convertirse. Y eso es que no me digan a mí que eso es o que no sea discriminación, porque usted no puede imponerle un concepto a nadie. Si alguien decide por razones culturales o por una equivocación, yo entiendo. La raza humana, nosotros somos un experimento que se hizo con un simio. Estamos de acuerdo. Ese experimento no es perfecto, tiene muchas imperfecciones, pero en el orden natural nos reproducimos por la conjunción de dos sexos. Puede ser que una imperfección pues incline a un sexo determinado a ver en el mismo sexo su satisfacción. Nadie entiende. A mí me da la impresión de que es más cultural que otra cosa, pero de todas maneras todo el mundo tiene derecho a pensar como le da la gana, aún sea contra natura. Pero usted no puede inculcarle eso a los niños. Debe dejarle la libertad de que si el niño decide pues manifestar mañana una preferencia sexual, usted no se le inculque desde ahora. Pero es no, una especie de discriminación positiva. Eso no es ahora nada más. Hace tiempo que se está hablando de la igualdad y la no discriminación en las escuelas. Se ha estado promoviendo las relaciones entre niños y adolescentes del mismo sexo. O sea, es toda una agenda del famoso grupo LGTB, qué sé yo, cómo le dicen, de ir introduciendo ese asunto. Pero bueno, hablando de pez, no sé quién se sentará arriba de un pez en estas elecciones, porque parece que las cosas se están poniendo en esta recta final interesantes y al mismo tiempo álgidas o ácidas, como usted quiera. El Partido Revolucionario Moderno elevó en el día de hoy una instancia ante el Tribunal Constitucional para que esta alta corte declare inconstitucional la iniciativa aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional, donde se autoriza extender el estado de emergencia por 17 días más por el efecto del coronavirus. Y en ese sentido, el presidente de la organización del PRM, José Ignacio Paliza, y una delegación de abogados depositaron ese recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que la nueva prórroga viola los principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad y legalidad. La extensión del estado de emergencia, dice el recurso, es desproporcional, ya que en la etapa del virus en la que nos encontramos, lo razonable es el restablecimiento de la normalidad y la restitución de los derechos ciudadanos y no la conculcación de los mismos luego de 3 meses de continuas prórrogas y más aún a 21 días de la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales. Pienso que la gente del PRM o los que asesoraron a la dirección del PRM para elevar este recurso de inconstitucionalidad no están leyendo las estadísticas tanto nacionales como internacionales, aunque aquí se ha querido insistir en que se manipulan las estadísticas y se sigue insistiendo cada vez que se tiene oportunidad con el ministro de Salud Pública de la manipulación de los números, cosa que él ha estado respondiendo quizás hasta el hartazgo, porque los canales por donde llegan a la dirección epidemiológica los resultados de las pruebas son distintos y es muy difícil de que se pueda manipular tanto los infectados como la tasa de letalidad. Pero a esta instancia, Juan Sebastián, le dio respuesta el Poder Ejecutivo con una intervención esta tarde del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, que vamos a ver a continuación para que
que la gente conozca cuál es la posición del Poder Ejecutivo con relación a esta instancia que es solicitada por el PRM y que en esa solicitud le llama al Tribunal Constitucional a fallar de extrema urgencia y a jugar su rol en un momento tan especial como este. Vamos a ver las declaraciones y más que todo la opinión del Poder Ejecutivo en voz del consultor jurídico de este Poder del Estado con relación a la extensión de la prórroga. Muy buenas tardes. Deseo referirme a la sustentación constitucional y legal de la más reciente prórroga del estado de emergencia. Tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo han actuado apegados a la Constitución y a la Ley número 21-18 sobre regulación de los estados de excepción, cuando el primero autorizó y el segundo declaró mediante el decreto número 213-20 la prórroga del estado de emergencia por 17 días a partir del 14 de junio. No es cierto que el plazo de la última prórroga no podía exceder los 12 días de la prórroga anterior. Esa es una interpretación completamente errónea. La ley número 21-18 regula este aspecto de la siguiente manera. Primero, corresponde al Congreso Nacional establecer el plazo de duración del estado de emergencia y sus prórrogas. Segundo, el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso Nacional tantas prórrogas como sean necesarias. Y tercero, la ley determina que el plazo de tales prórrogas no puede exceder el plazo originalmente autorizado por el Congreso Nacional. Sobre esto último, el párrafo primero del artículo 28 de la citada ley establece textualmente que la prórroga concedida no podrá exceder el tiempo ya autorizado para cada estado de excepción de que se trate. Con esta disposición, cuando esta disposición hace referencia al tiempo ya autorizado para cada estado de excepción, evidentemente alude a la autorización de su declaración, por las prórrogas son meras extensiones temporales y no pueden considerarse como figuras independientes al estado de excepción en sí. En consecuencia, en República Dominicana no existe prórroga de la prórroga, sino prórroga o prórrogas al estado de excepción, el cual representa una continuidad temporal que se extiende desde su declaratoria hasta su levantamiento. De todo esto se desprende el hecho de que el plazo de referencia para autorizar las prórrogas del estado de emergencia debe ser el otorgado originalmente, el cual fue de 25 días en virtud de la resolución número 62-20 del Congreso Nacional. No existe absolutamente nada en la Constitución o la ley que pueda ni remotamente dar lugar a la interpretación de que una prórroga no puede exceder el plazo otorgado en la prórroga anterior. Por otra parte, al solicitar el estado de excepción y sus prórrogas, el presidente de la República se ha guiado por tres principios básicos. Primero, procura un fin legítimo que consiste en preservar la salud y la vida de los dominicanos ante el impacto del COVID-19, pandemia que está causando estragos alrededor del mundo. Segundo, las medidas adoptadas son proporcionales al fin perseguido, ya que lo que se ha procurado es el distanciamiento social como la medida más efectiva para prevenir la propagación del virus, según la recomendación de los más calificados expertos nacionales e internacionales. Y tercero, son medidas razonables, pues son las mismas que se han adoptado en decenas de países que han sido impactados por la pandemia. Las medidas restrictivas de circulación y aglomeración de personas que el gobierno dominicano ha adoptado en el marco del estado de emergencia han sido las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados. El gobierno las ha ido modulando y flexibilizando en tanto las circunstancias se lo han permitido y siempre en función de las recomendaciones de los expertos. Aprovecho finalmente para informar que durante todo este tiempo
el gobierno dominicano ha actuado apegado estrictamente a la legalidad, informando cada 15 días al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas e informando periódicamente a los organismos de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, esa fue la respuesta del Poder Ejecutivo con relación a esta solicitud, a esta instancia elevada por el Partido Revolucionario Moderno ante el Tribunal Constitucional. Y a propósito de lo que decía antes de escuchar al doctor Flavio Darío Espinal, para que ustedes tengan una idea de cómo andamos, y que la gente, como decía el doctor José Joaquín Puello, parece haberle perdido el respeto o el miedo al coronavirus. Prácticamente, aunque se esperaba este rebrote, como hemos dicho en otras oportunidades, por esta escalada, la segunda fase, y que hoy el Colegio Médico Dominicano dice que no hay por qué detener la entrada de la tercera fase, hay que esperar la decisión del Poder Ejecutivo. En una información que tenemos, solo en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la semana del 8 al 15 de este mes de junio, se registraron 54 casos nuevos de coronavirus, 21 casos más que la semana anterior, del 1 al 7 del presente mes de junio. Eso mismo se puede ver reflejado en las estadísticas, los números que ofreció en el día de hoy el ministro de Salud Pública, donde destacó o señaló más que todo un aumento justamente de el contagio y de las hospitalizaciones, aunque todavía en ese renglón de las hospitalizaciones no estamos en un estado grave. Esto debe llamar la atención no solo de la población que ha descuidado, ha querido relajar las medidas porque cree que ya no estamos en nada, y también del liderazgo político que está más pendiente de las elecciones que de la salud del país. Así andamos. Mira, Atahualpa, la posición del consultor jurídico del Poder Ejecutivo es la correcta, es la que he enarbolado en mi condición de abogado. La Constitución de la República es muy clara. Establece en el artículo 262 los estados de excepción y los define los tres de manera taxativa: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Por razones de la pandemia, el gobierno dominicano solicitó la declaratoria del estado de emergencia. Hay una ley orgánica que rige lo relativo a los estados de excepción, que es la ley 2118. Esa ley es muy clara y ellos en la propia instancia, porque vi una copia, se contradicen. El artículo 28 dice muy claro que el presidente podrá pedir cuantas prórrogas sean necesarias del estado de excepción. Lo que limita el capítulo primero, el acápite primero, es que esa prórroga no podrá exceder el tiempo del estado de excepción de que se trate. No de la última prórroga concedida, sino del estado de excepción. La ley hubiese querido limitar a la prórroga, que es un concepto antijurídico, lo hubiese dicho de manera expresa. En materia de derecho, Atahualpa, los plazos están determinados por la ley. Vamos a suponer que para presentar depósito de documentos en una litis civil, el plazo para ese depósito es de 15 días a partir de la sentencia que lo ordena. Usted puede solicitar una prórroga de ese plazo, pero la prórroga no es el plazo en sí. La prórroga, en sentido literal y aún jurídico, es una extensión del plazo original. No es el plazo original, es una extensión de ese plazo. En este caso, la ley 2118 limita a que esa extensión del plazo no sea superior al del estado de excepción original, al del estado de excepción. Porque no es que estamos declarando cada prórroga un estado de excepción, no.
declaramos el estado de excepción por una disposición del Congreso del 18 de marzo. Que no ha cesado. Que no ha cesado. Ese estado de excepción fue dispuesto por 25 días. ¿Qué dice la ley? Ninguna prórroga de ese estado de excepción podrá superar los 25 días. Pero las prórrogas pueden variar, pueden solicitarse cuantas fueran necesarias. Además, el Poder Ejecutivo ha estado pidiendo prórrogas adecuadas para medir los estadios de desescalamiento, y hay que recordarse que la oposición política, la que hoy presenta esa instancia, es la que ha forzado a reducir ese término, porque esa es una acción deshonesta de parte de los que promueven esa instancia, cuando sus propios legisladores han sido los que han torpedeado eso. La prórroga es una extensión de un estado original. La ley lo que dice es no puede ser mayor que la de ese estado de excepción. Y ese estado de excepción que se declaró, que es el estado de excepción original que se declaró el 18 de marzo, fue por 25 días. Entonces, repito, la prórroga es una extensión de un estado base, de un estado sustantivo. Eso carece de sustentación jurídica, pero uno lo entiende, Atahualpa. El problema es que la oposición ha limitado la campaña electoral al descrédito de un candidato. Nunca se había visto una campaña electoral tan artera y tan desconsiderada contra un candidato oficial. Que conste que los otros candidatos no han recibido ese mismo trato. Sin embargo, uno ve con aprehensión, con preocupación, con vergüenza, con desdoro, el hecho de que los dos partidos principales del sistema, los que tienen posibilidades de ganar, estén concentrando la campaña en decir cuál de los dos tiene menos o más vínculos con el narcotráfico. Coño, estamos podridos. Esa es la campaña. Ayer, bueno, tú viste lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana. El comité político por primera vez, Atahualpa, salió ahora en la campaña, pero no el vocero del PLD, no su presidente en funciones o su presidente interino, no, el comité político. Pero no sé si Cristian no está haciendo señas para ir a una pausa. Y después de la pausa te voy a decir por qué me da mi aprensión y hasta desdoro lo que está sucediendo con la campaña. Bueno, nos vamos a la pausa entonces, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.